Muy buenos días, estimado Rodrigo. Hola Bienvenido. Tamara, muy ¿Cómo buenos días. estás? Muy bien, muchas gracias. Un Qué gran gusto saludo acá tenerte con desde... nosotros. Gracias, gracias. Un gran saludo para todos desde Santiago de Chile. Muchas gracias. Qué lindo. A ver si ya estamos volviendo. Pessoal, então vamos retornando. Já estamos aqui com o nosso próximo palestrante, Dr. Rodrigo Pantoja, a quem eu tenho muita honra de apresentar para vocês. Eu vou pedir, só lembrando que o professor Rodrigo, ele vai falar em espanhol. Então, já está disponível aqui na barra de baixo do Zoom de vocês, o link interpretation, e aí você pode optar pelo português, ali, PT, para ouvir a fala do Rodrigo em português. É uma grande honra e alegria apresentar a vocês o Dr. Rodrigo Pantoja. Ele é atualmente consultor de segurança pública para o governo chileno, tem experiência em desenvolvimento e avaliação de projetos e programas sociais de prevenção ao crime, incluindo temas específicos como prevenção social com a população infanto-juvenil, resolução pacífica de conflitos de vizinhança, tratamento penitenciário e reinserção social e trabalhista de infratores, assim como tecnologia e inovação. O Rodrigo Pantoja é psicólogo, ele é consultor do Banco Interamericano de Desenvolvimento e ele hoje executa um dos maiores projetos, se não o maior projeto de prevenção à violência no Chile, que é a chamada terapia multissistêmica. Ele é um dos maiores experts internacionais do mundo, efetivamente, em prevenção à violência e, portanto, Rodrigo, eu te dou as boas-vindas aqui de Porto Alegre. Nós tivemos, né, mais de 1.000 inscritos no nosso curso, dos 27 estados do Brasil, e é uma alegria te trazer, mesmo que online, né, te trazer para falar para essa audiência de policiais, psicólogos, professores, servidores públicos que estão lá na ponta, no cotidiano, enfrentando os desafios da violência, e tu, como uma pessoa que conhece profundamente o fenômeno da violência, e, sobretudo, profundamente os instrumentos e as metodologias que são capazes de prevenir essa violência, te trazer, oferecer esse conteúdo, nos alegra e nos honra muito como Instituto Cidade Segura. Agora são, então, 10h20 quase, a tua fala é até 11 da manhã, portanto, fica à vontade, a palavra é tua. Excelente. Muchas gracias, Tamara, por la presentación, por la invitación. Quiero darle muy buen día a todos, un saludo, un abrazo desde Chile. De verdad es un placer y un honor poder estar acá participando de este seminario. Quisiera saludarlo a todos individualmente, pero son tantas las personas que están conectadas, es maravilloso que haya tanta gente interesada en este tema. Y desde luego darle muchas gracias a Tamara, a Alberto, a Tiago y al equipo de Ciudades Seguras, porque este seminario en particular y el trabajo que están desarrollando en general en prevención de la violencia basada en evidencia científica es un paso significativo e importante que tiene un gran potencial de contribuir al desarrollo del país. Entonces, estoy muy agradecido y feliz de ver este tremendo esfuerzo que está haciendo Ciudades Seguras. Entonces, muchas gracias por la invitación, estoy muy honrado de participar. No sé si la traducción funciona bien, yo no estoy escuchando la traducción, pero ¿funciona bien? ¿Sí? Perfecto. Muy bien. Voy a compartir una presentación, si me permiten. Muy bien. Ahí está excelente, sí. Veamos entonces la proyección. Perfecto. Les pido disculpas porque escribí la presentación en español, pero en general los conceptos se entienden con claridad y también van a escuchar la traducción al portugués, así es que no deberíamos tener problemas de comunicación. Yo en realidad voy a contar una historia, un cuento sobre cómo fue que nosotros llegamos a desarrollar la terapia multisistémica en Chile y más o menos cómo funciona, ¿sí?
vamos a tener un tiempo de preguntas al final, ¿sí? Para que podamos hacer comentarios o preguntas a propósito del tema. Entonces voy a hablar sobre prevención del delito con adolescentes, pero una experiencia chilena, una historia que empieza en el año 2010. Em, los antecedentes de esta historia son importantes. Acá tenemos los datos de arrestos policiales en Chile, ¿sí? En Chile tenemos dos fuerzas policiales, una policía militarizada grande, que es Carabineros de Chile, ¿sí? Que tiene presencia en todo el país y es la que hace la mayor parte del trabajo preventivo y de actuación de reacción policial. Y hay otra policía más pequeña que es una policía de investigación, ¿sí? Que más bien responde a las órdenes judiciales. Entonces, prácticamente todos los arrestos que se hacen en Chile para efectos preventivos o de flagrancia, lo hace Carabineros de Chile, esta policía uniformada. Entonces, si vemos los datos de arrestos policiales en Chile en el año 2010, acá tenemos que en ese año se hicieron 519.236 arrestos y de ellos 43.803 arrestos involucraban a un niño, niña o adolescente, a alguien menor de 18 años, lo cual representa el 8.4% del total de arrestos. Este dato es relativamente normal, es decir, la participación de los niños, niñas y adolescentes en los arrestos y en los delitos en general es marginal y es limitada en comparación con la población adulta, pero suele recibir mucha atención por parte de los medios de comunicación porque el involucramiento de niños y niñas en delitos es algo grave desde el punto de vista social y por lo mismo también genera mucho interés por parte del desarrollo de políticas preventivas y por parte de la gestión política del Estado. Entonces, aunque sea un nivel bajo de 8,4%, es un tema que en sí mismo es importante porque si no ayudamos a los niños a tiempo, ellos se exponen a seguir su conducta transgresora de la ley y eventualmente pueden recibir condenas o terminar privados de libertad. De estos 43.000 arrestos de niños, niñas y adolescentes derivan en el ingreso de 15.500 adolescentes a distintos programas socioeducativos del sistema de responsabilidad penal adolescente en el año 2010 en Chile, ¿sí? Es decir, teníamos 15.500 ingresos en un año, ¿sí? De adolescentes por haber cometido infracciones a la ley. Es un porcentaje pequeño, pero 15.500 jóvenes es una cantidad grande, considerando que Chile en esa época tenía aproximadamente 17 millones de habitantes. Podemos pasar ahí, muy bien, gracias. Eh, Ahora, bueno, ¿cuál era la realidad de nuestra capacidad de servicio en Chile? Acá tenemos algunos datos de un estudio que se hizo sobre la reincidencia de adolescentes que estaban en programas socioeducativos del sistema de responsabilidad penal adolescente, ¿sí? Esta investigación se hizo en el año 2012 y la investigación básicamente lo que hizo fue revisar datos de adolescentes que ingresaron a programas socioeducativos en el año 2008. En el 2008 terminan los programas en el 2008, luego los adolescentes egresan y se analiza de esa cohorte de jóvenes que salen en el 2008 cómo les va en el futuro, cuántos vuelven al sistema socioeducativo, porque interpretamos la reincidencia, o sea, que si un joven pasa por un programa socioeducativo, egresa y después vuelve al sistema socioeducativo por un nuevo delito, eso lo interpretamos como una señal negativa de que, bueno, nuestro programa no fue adecuado, no logramos interrumpir la reincidencia en delito y el joven comete nuevos delitos. Y cada delito es una nueva víctima de delito y al mismo tiempo es una nueva situación de peligro en que el adolescente puede terminar privado de libertad. Nosotros no queremos a nuestros jóvenes presos, queremos a nuestros jóvenes en sus casas, con su familia, que vayan a la escuela, después que puedan trabajar y que puedan tener una vida en la comunidad. No queremos tener a los jóvenes presos. Entonces, eh, la reincidencia de alguna manera se interpreta como una especie de fracaso de los programas socioeducativos.
Entonces, en el año 2012 se hizo este estudio para analizar la reincidencia. Tomamos una cohorte nacional de 1.667 adolescentes que completaron sentencia en el año 2008 y vimos que a 12 meses, se fue la presentación, pero bueno, a 12 meses de el egreso de la medida socioeducativa, teníamos una reincidencia de 39.4%. Y a 24 meses, a 2 años del egreso, teníamos una reincidencia de 53.7%. Entonces estamos hablando de magnitudes significativas. O sea, más de la mitad de los jóvenes que pasaban por el sistema socioeducativo vuelven al sistema socioeducativo. Y eso no es bueno porque un porcentaje importante de ellos puede terminar siendo condenado como adulto y terminar muchos años privados de libertad. Y además hay víctimas, ¿no? Detrás de cada reincidencia hay víctimas de los delitos. Pasemos a la siguiente, por favor. Bueno, todo este panorama nos hizo formar la siguiente opinión. Esta era la opinión que teníamos nosotros en el año 2012. La reincidencia de los adolescentes es muy alta. Muchos van a llegar a la cárcel siendo adultos o algunos van a morir en el proceso, porque el involucramiento reiterado en delitos supone un riesgo grande de que puedan ser muertos por una víctima que se defiende del delito o en un accidente mientras escapan del delito o muertos en enfrentamientos con la policía. Hay muchas conductas de riesgo, entonces eso era una situación peligrosa. Pensamos que tenemos que llegar a tiempo, antes que los jóvenes empiecen a recibir condenas. Y tenemos que ser eficaces en el sentido de utilizar la evidencia científica para crear un sistema de prevención y de intervención que realmente logre cambiar esta realidad. Pasemos a la próxima, por favor. Entonces, bueno, había algunas cosas que ya teníamos en el año 2012, ¿sí? Entonces empezamos a ver cómo podemos usar mejor la oferta de programas que ya tenemos. Vamos a la próxima. Ya teníamos un programa que se llamaba Programa 24 Horas. El programa 24 Horas es un programa preventivo de Carabineros de Chile, de esta policía uniformada. ¿Y qué es lo que hace el programa 24 Horas? El programa 24 Horas registra una base de datos unificada de todos los arrestos policiales y todos los ingresos de personas a unidades policiales, sea como víctimas de delito o como autores de delito. Y porque a veces también, si hay un niño víctima de vulneración a sus derechos, por ejemplo, un niño que está mendigando dinero en la calle, que no debería hacerlo porque eso compromete la seguridad del niño, la policía lo recoge y lo lleva a una unidad policial para protegerlo. Entonces, todos los ingresos de niños a cuarteles policiales se registran en esa base de datos. Luego el programa 24 horas filtra esos datos según cuál es la comuna de residencia de los niños, ¿sí? Y se dispone un profesional de enlace. En cada comuna, en cada municipio, se pone un profesional de enlace, que es un trabajador social o un psicólogo. Y el programa 24 horas le manda al enlace en el municipio, mire, esta es la lista de todos los niños de esta comuna, de este municipio, que ingresaron a las unidades policiales del país en la semana anterior. ¿Sí? Entonces así el municipio que controla las políticas sociales a nivel local sabe cuáles son los niños que tienen problemas, porque no es normal que un niño esté en contacto con la policía, es un indicador de que hay un problema, ¿cierto? Entonces ya teníamos eso y pensamos en cómo usarlo mejor. Pasemos a la siguiente, por favor. También ya teníamos en esa época las oficinas de protección de derechos. ¿Qué son las oficinas de protección de derechos? Son una oficina multidisciplinar donde tenemos psicólogos, trabajadores sociales y abogados que funcionan dentro de cada municipio. Cada municipio tiene una oficina de protección de derechos de infancia, con psicólogo, trabajador social y abogado, financiado por transferencia de dinero del gobierno central. Entonces el gobierno central le entrega el dinero al municipio para que el municipio tenga esta oficina. Y estas oficinas reciben información de niños vulnerados en sus derechos, reciben datos de la policía, de los servicios sociales e incluso reciben demanda espontánea. A veces la propia familia llega a la oficina de protección de derechos. Y lo que hacen las oficinas es que visitan a los niños, a la familia, hacen diagnósticos de las vulneraciones de sus derechos, le informan a la justicia de familia para iniciar procesos de protección de derechos y también intentan realizar intervenciones
para mejorar la situación, pero muchas veces no pueden hacerlo porque tienen una sobrecarga de casos, tienen muchos casos que diagnosticar y que informar a la justicia, entonces muchas veces no logran hacer intervención. Vamos a la siguiente, por favor. Y lo otro que teníamos en el año 2012 eran programas de intervención especializada para la protección de derechos. Y estos PIE, los programas especializados, son equipos psicosociales especializados de psicólogos y trabajadores sociales para atender casos de vulneraciones de derecho complejas, ¿sí? O sea, un equipo de 2 o 3 personas para trabajar con una familia y tratar de ayudarlo a que el niño no esté en trabajo infantil, que no esté, que, que vaya a la escuela, ¿cierto? Que no sea víctima de maltrato. Todo un equipo de especialistas en ayudar al niño a proteger al niño de las vulneraciones de sus derechos. Y el foco de trabajo de los PIE eran los casos más difíciles, intentando que se cumplan las medidas judiciales de protección de derechos de los niños. Pero los PIE tenían un problema porque dentro de estos casos difíciles había muchos casos en que no había respuesta de las familias. Justamente porque la familia era maltratadora o negligente, por ejemplo, cuando la familia es negligente, es difícil trabajar con la familia porque aunque yo me acerque y le ofrezca ayuda, muchas veces la familia no toma la ayuda justamente por el hecho de ser negligente. Entonces había un problema ahí de que el PIE no funcionaba bien con las familias más difíciles, ¿sí? Pasemos a la siguiente, por favor. Entonces, bueno, aquí está el pero. A pesar de tener muchos recursos, porque todo esto cuesta dinero, ¿cierto? Y muchos programas, los resultados no se veían bien, porque teníamos muchos niños arrestados yendo a socioeducativo y de los niños que iban a socioeducativo, muchos estaban reincidiendo en delito, ¿sí? Pasemos a la siguiente. Acá está el resumen de los principales problemas que teníamos en el año 2012. Los casos más difíciles de todos eran los niños inimputables. La justicia juvenil en Chile funciona a partir de los 14 años, desde los 14 hasta los 17 años. Entonces, teníamos niños de 12 años que habían sido víctimas de distintas vulneraciones a través de toda su vida. Y producto de esas vulneraciones, ellos ya se estaban convirtiendo en victimarios. Estaban empezando a asaltar personas, a robar personas, a cometer delitos a los 12 años, a los 10 años, a los 13 años. Entonces, eso es un problema porque el niño es una víctima de vulneración, pero al mismo tiempo se empieza a transformar en un victimario, ¿sí? Y la justicia juvenil empieza a operar a los 14 años. Entonces, yo tenía que esperar que cumpla 14 años para arrestarlo y condenarlo por un delito. Si espero hasta los 14 años, estoy llegando tarde. Tengo que hacer algo antes de que llegue a los 14 años, cuando empieza a cometer sus primeros delitos para poder ayudarlo a salir de una trayectoria de vulneración de sus derechos y que él mismo no se convierta en un transgresor, porque eso lo pone en más riesgo todavía, porque puede ser condenado y terminar preso, ¿sí? Entonces, ¿cuál era el perfil de los niños más difíciles? Eran niños de 10 a 13 años que participaban en múltiples delitos, que ya tenían muchos arrestos, que normalmente participaban en grupos de otros niños que también cometían delitos, que la red social de pares es muy importante en los niños. Entonces, si todos mis amigos son criminosos a los 10, 12 años, mi conducta también va a ser transgresora, ¿sí? También muchos ya tenían consumo de alcohol y drogas antes de los 14 años, deserción escolar también antes de los 14 años y desde luego falta de cuidado y de supervisión adecuada por parte de la familia. Porque si la familia funciona bien, todo esto, digamos, es más difícil que el niño deserte la escuela y consuma drogas. Pero este era el perfil de los casos más complejos y estos mismos casos estaban siendo arrestados una y otra y otra y otra vez en poco tiempo porque no había nada. Los programas de protección, los niños no respondían a estos programas de protección. Y los programas de justicia adolescente, no se aplican, porque se aplican para los mayores de 14 años. Entonces estaban en un vacío y era un problema, ¿sí? Pasemos a la siguiente, por favor. Entonces, frente a toda esta situación, decidimos hacer cambios. Todos estos cambios se veían muy bien en el papel, en el diseño, pero generaron un fuerte shock cultural y resistencia de algunos de nuestros equipos operativos porque cambiaba muchas lógicas de trabajo. Pasemos a la siguiente para que veamos estos cambios. Ahí creamos el sistema Vida Nueva. Creamos un sistema de intervención, modificamos la gestión y trajimos cosas nuevas y eso se llamó Sistema Vida Nueva, un sistema de prevención.
El primer cambio fue un cambio en el uso de información. Le pedimos a los enlaces en los municipios del equipo 24 horas hacer un análisis de la información que recibían cada semana por parte de la policía. Antes le mandaban todos los datos a la Oficina de Protección de Derechos. Nosotros le dijimos, no, primero vamos a dividir el listado y los casos de niños que son víctimas de vulneración de derechos vayan a la Oficina de Protección de Derechos. Los niños que tomaron contacto con la policía como victimarios, entre comillas, ¿cierto? No son delincuentes todavía porque son niños, ¿cierto? Son niños transgresores en realidad. Pero si ha participado como autor de un delito, no lo mande todavía a la Oficina de Protección de Derechos porque primero vamos a hacer un análisis más profundo para poder ver mejor el perfil del caso y darle una respuesta que se ajuste a sus necesidades de cada niño, ¿sí? Y ese análisis lo hacemos con ASET. Luego vamos a ver qué es ASET, ¿sí? Pasemos a la próxima. Acá está el segundo cambio. Introdujimos un sistema de perfilamiento de casos. Empezamos en 8 municipios piloto, ¿sí? ¿Qué hicimos en estos 8 municipios? Desde el gobierno central contratamos un equipo de 2 personas en cada municipio, un psicólogo y un trabajador social, ¿sí? Y ellos formaron un equipo de evaluación de casos. El trabajo de este equipo consiste en tomar la lista de los niños transgresores que se reportan cada semana al enlace del programa 24 horas. Y para estos niños transgresores, este equipo de evaluación de casos va a la casa del niño, lo visita al niño y entrevista al niño y entrevista a los padres, ¿sí? Y en esa entrevista se aplica un protocolo que se llama ASET. ASET es un instrumento de origen del Reino Unido, ¿cierto? Que nosotros tradujimos y adaptamos en Chile, que es un instrumento específico para medir el perfil de riesgo sociodelictual. No es solamente vulnerabilidad social, porque en muchos casos tienen vulnerabilidad social. Acá hablamos de un constructo más específico que es riesgo sociodelictual, que básicamente habla de cuáles son los predictores para saber cuál es la probabilidad de que el niño se involucre en nuevos delitos en el futuro, ¿sí? Porque queremos ayudarlo a interrumpir esa secuencia de nuevos delitos. Entonces, con ACE teníamos un perfil mucho más específico, más concreto y más rápido. Los diagnósticos psicosociales integrales de los niños, ¿cierto? Se demoraban 3 meses antes. Y en 3 meses el niño ya está preso, porque ha cometido nuevos delitos y ya está preso. El ACET se demora un día. En un día teníamos un perfil bastante claro para poder hacer una referencia y una intervención rápida, ¿sí? Entonces, ACET tiene una validez predictiva de 67%. Esa es la capacidad predictiva que tiene en las evaluaciones empíricas. Y se realiza en 90 minutos y en el mismo día yo puedo tener el informe, ¿sí? Pasemos a la siguiente. Luego establecimos reglas de referencia de casos, ¿sí? Cuando yo evalúo casos con ACET, un niño puede tener riesgo de nuevos delitos bajo, medio o alto, ¿sí? Y según el tramo de riesgo, definimos acciones. En los casos de bajo riesgo sociodelictual, en realidad el niño significa que el niño se ha involucrado en un delito de manera circunstancial, ¿sí? No es un niño que tenga un perfil de conducta orientado a la conducta delictual, sino que tal vez él estaba acompañando a un grupo de amigos que cometió un delito, pero él por sí mismo, él solo no habría cometido un delito, ¿sí? Entonces, estos niños los enviábamos a la Oficina de Protección de Derechos para que ellos pudieran estudiar si había alguna vulneración de derechos detrás, ¿sí? Pero son niños que tal vez han cometido un delito en forma exploratoria. Son niños que no tienen riesgo de terminar involucrados en la justicia criminal. Esos casos de bajo riesgo es mejor dejarlos que sean atendidos en la línea de protección de sus derechos, no en el ámbito socioeducativo, porque puede terminar siendo estigmatizante y criminalizante. Entonces tengo que mantenerlo alejado del sistema de prevención de delitos, ¿sí? Luego, con los casos de riesgo moderado, en los casos de riesgo moderado, en esos casos sí habían algunos elementos de riesgo de que podían cometer nuevos delitos, pero lo principal de que está detrás de eso son problemas de vulneración inmediatos que están ocurriendo con la familia o con la comunidad. Entonces, esos casos se los entregamos a los PIE, a los programas de intervención especializada, porque ese equipo era muy bueno para vincularse con las familias de perfil de riesgo moderado.
porque ahí la familia todavía responde, todavía colabora y participa y se interesa en prevenir problemas con sus niños. Y en los casos de riesgo alto, no teníamos nada, no teníamos nada. Entonces ahí trajimos algo nuevo a Chile, que es la terapia multisistémica, que es el tema principal de que vamos a hablar, ¿cierto? La terapia multisistémica o MST es la sigla, ¿cierto? Y eso era nuevo, eso lo trajimos a Chile en el año 2012. Pasemos a la siguiente, por favor. Y ese es el cambio 4, que trajimos la terapia multisistémica. ¿Qué es la terapia multisistémica? Básicamente es el mejor programa del mundo para el tratamiento de niños, niñas y adolescentes que cometen delitos y que son de alto riesgo de reincidencia. Es para niños de 12 a 17 años, pero en Chile lo usamos de 10 a 17 años porque teníamos niños que a los 10 años ya estaban con un perfil de riesgo alto, producto de la vulnerabilidad social, ¿cierto? Entonces, bueno, la efectividad de MST ha sido probada por múltiples estudios científicos, experimentales, cuasi experimentales, por estudios, digamos, rigurosos, ¿cierto? Empíricos. O sea, no solamente tiene una buena teoría, sino que sabemos que funciona bien. Donde se ha aplicado, ha funcionado bien, ¿sí? Y es un programa intensivo, es un programa muy intensivo. Tiene profesionales altamente entrenados que trabajan con las familias. La terapia multisistémica rehabilita a la familia y la familia es la que hace la intervención preventiva con los niños. Y ese sistema de intervención familiar sistémica ayuda a tener resultados con niños. Aquí estamos hablando de niños de alto riesgo, de casos muy complejos, ¿sí? Y estos casos se logran observar resultados en 5 meses de intervención. 5 meses es un periodo muy corto. Normalmente en Chile, por ejemplo, los programas de intervención especializada trabajan 2 años con los niños. La terapia multisistémica es tan fuerte que logra cambios de conducta en 5 meses. Entonces, y recordemos que es un perfil de caso complejo, ¿sí? Pasemos a la siguiente, por favor. Y bueno, cuando implementamos todos estos cambios, las cosas cambiaron, ¿cierto? Después de ahí sí, muchas reuniones, muchas discusiones, algunas discusiones duras, ¿ah? Sí, difíciles, muchos viajes a ver las comunidades, a visitar a los municipios y mucho café, ¿sí? Pasemos a la siguiente, por favor. En el año 2016, estamos hablando de 4 años después, ¿cierto? El modelo del sistema Vida Nueva se expande de 8 municipios a 36. En Chile tenemos 350 municipios, entonces 36 municipios es poco, es menos del 10%. Pero estos 36 municipios concentran el 80% de los niños infractores de ley del país, ¿cierto? Porque la conducta antisocial de los niños está muy concentrada en los municipios que son más vulnerables y que son más densos en población, que son urbanos, ¿cierto? En ciertas comunidades está concentrado el problema de los niños involucrados en transgresión a la ley, ¿sí? Eh, todos los equipos profesionales del sistema Vida Nueva están dentro de los municipios, ¿sí? Nosotros desde el gobierno central le entregamos el dinero a los municipios y el municipio contrata a los especialistas. Entonces, eso ayuda a que los equipos trabajen en red con otros servicios municipales y que tengan un conocimiento más profundo de la realidad local. Porque desde el gobierno central, Chile es un país pequeño, pero tiene realidades muy distintas. Entonces, desde el gobierno central yo no puedo apreciar el detalle, la riqueza de los detalles de cada barrio, de cada comunidad. Entonces, yo mejor pongo a mis equipos dentro del municipio y desde el municipio pueden operar de una manera más cercana al territorio. Y eso es un acto de confianza también. Nosotros hacíamos convenios y confiamos en los municipios y les pedimos, sí, mucho a los municipios, porque a veces los municipios contratan gente que son amigos, ¿cierto? Gente cercana. Acá les pedimos, no para este programa no contratemos a gente cercana, contratemos a gente técnica por mérito, ¿cierto? Porque es un trabajo difícil. Entonces, por favor, en este programa les pedimos a los municipios, dejemos de lado la simpatía o la afinidad política y contratemos a los profesionales
correctos que realmente van a hacer el trabajo bien. Y llegamos a un acuerdo de buena fe con los municipios, y los municipios respondieron bien, hicieron el trabajo y escogieron a buenas personas para hacer este trabajo. Al año 2016, habían 2.500 familias ya tratadas con terapia multisistémica, 1.400 familias ya habían egresado de la terapia multisistémica, y de estas 1.400 casos egresados, que recordemos que son casos de alto riesgo, involucrados en múltiples delitos, desertores escolares, consumidores de alcohol, consumidores de droga, que participan en bandas, ¿sí? No son casos sencillos, son casos de alto riesgo, ¿sí? De estos 1.400 casos de alto riesgo, el 70% no tiene nuevo arresto por parte de la policía. El 80% se mantiene en su casa, viviendo con su familia, y no está detenido, no está encarcelado. Y el 80% se mantiene con una actividad estructurada de estudio, y en algunos casos de los chicos más grandes trabajan, ¿sí? Entonces, estas estadísticas, estos resultados, en un perfil tan duro y tan difícil de niños de alto riesgo, de familias extremadamente vulnerables, maltratadoras o negligentes, incluso teníamos familias narcotraficantes o familias delincuentes, ¿cierto? En 5 meses de intervención. Fue un impacto enorme, muy fuerte, muy grande, ¿cierto? Entonces, incluso los equipos técnicos que se oponían a la terapia multisistémica, que la rechazaban, 2 o 3 años después eh, la adoptan y la abrazan y defienden la terapia multisistémica, porque entienden que es un método, es de trabajo difícil, es muy intensivo, pero genera resultados. Y esos resultados, lo que estamos viendo aquí son estadísticas, pero detrás de estas estadísticas hay vidas de niños y de familias que no van a estar presos, que van a poder seguir una trayectoria de vida en libertad, y detrás de estas cifras también hay miles de personas que habrían sido víctimas del delito, pero que no son víctimas del delito gracias a que los niños cambiaron sus trayectorias de vida. Entonces, esto ha sido muy potente. En Chile ha cambiado mucho la forma de pensar. Pasemos a la siguiente, por favor. Y de aquí extraemos algunos aprendizajes. Vida Nueva se convirtió en un modelo de política social basada en evidencia científica. Ahora, en Chile, usamos más el conocimiento científico y el presupuesto porque queremos darle a la gente la mejor intervención disponible en el mundo. Fíjense que acá en el caso de Vida Nueva, estos niños eran, de los niños vulnerables, son los más vulnerables. Los más vulnerables dentro de los vulnerables, los que son postergados siempre, los que nunca reciben servicio. Son los niños en que no funcionó bien la escuela, no funcionó bien la comunidad, no funcionó bien, todo salió mal. Y a esos niños que normalmente se abandona y se mira con desdén, ¿cierto? A esos niños nosotros salimos y trajimos lo mejor del mundo para ellos, ¿cierto? Entonces, esa lógica de priorizar la calidad, de darle la mejor calidad, no al que tiene dinero, no al que le va bien, al que tiene éxito, sino que darle lo mejor al más vulnerable, a quien más lo necesita. Eso cambió la lógica de provisión de servicio, ¿cierto? Entonces, Vida Nueva, bueno, resistió distintos cambios de gobierno. Ustedes saben, en Chile tuvimos un gobierno socialista con la presidenta Bachelet, después tuvimos un gobierno de derecha, neoliberal, con el presidente Sebastián Piñera, después tuvimos otro gobierno socialista con la presidenta Bachelet, y ahora tenemos otro gobierno neoliberal de nuevo con el presidente Piñera. Entonces, el vaivén político ha sido fuerte. Y este programa ha resistido esos vaivenes de distinta orientación doctrinaria, porque tiene buenos resultados y porque todos comparten, es una idea de Estado de que tenemos que darle lo mejor a las personas más necesitadas, ¿sí? Y bueno, Vida Nueva hoy día creció, ahora se llama Sistema Lazos, cambió su nombre, y lo que ha hecho es agregar más programas basados en evidencia, ahora tiene capas de prevención más temprana. Ahora atiende a niños desde los 7 años, desde los 6 años, para evitar que lleguen a los 10 años cometiendo delito y que abandonen la escuela. Estamos trabajando cada vez más temprano para que los niños no lleguen a situaciones de riesgo.
Pasemos a la siguiente, por favor. Si quieres saber más detalles, yo escribí hace algunos años un artículo explicando toda la historia del modelo Vida Nueva, y eso está público y es gratis, no hay que pagar para leer el artículo. Ahí está el link y está el código QR. Si usted quiere verlo con su celular, puede ver el código QR y llega ahí a la dirección. Y el sistema Lazos, que era el sistema Vida Nueva, ¿cierto? Tiene un sitio web que está disponible ahí en ese link, y también hay un código QR para acceder si usted lo necesita, ¿sí? Y la próxima, creo que es la lámina de despedida, ¿sí? Muchas gracias por su tiempo, por escuchar esta historia. Yo creo que valía la pena contarlo, ¿cierto? La terapia multisistémica es muy buena, de verdad es de lo mejor del mundo. Es costosa también, no es un sistema económico de trabajo, es costosa, pero lo vale por los resultados y porque tiene efecto fuerte en las trayectorias de vida de los niños y de las familias. Entonces, pero la terapia multisistémica no cayó del cielo, sino que llegó a Chile en un contexto de gestión política y de preocupación, en el fondo, de que nosotros queríamos interrumpir que los niños, porque si no hacemos nada, los niños siguen, transgreden una y otra vez y terminan presos. Y no queremos que terminen presos, queremos detener eso antes, porque no queremos tener gente, no queremos más presos en Chile, queremos que la gente pueda vivir en la comunidad, ¿cierto? Eso, así que muchas gracias por su atención, quedo atento a preguntas o comentarios, y de nuevo muchas gracias a Tamara, a Alberto, a Tiago y a todo el equipo de Ciudad Segura por este maravilloso seminario. Muchas gracias. ¿Está en mudo, Tamara? Pessoal, a gente está com um probleminha técnico no áudio da Tâmara, ela vai reiniciar o programa dela, e aí a Tâmara consegue voltar. Rodrigo, si puedes esperar un rato, en un instante Tâmara vuelve, y así seguimos hablando hasta las 11, ¿te parece bien? Sí, perfecto, yo estoy atento acá, no hay problema. Vale, gracias. Tâmara vai reiniciar o Zoom, acho que é consegui, melhor. Voltou. Desculpe. O mouse parou de funcionar. Rodrigo, muitíssimo obrigada, tá, por essa tua fala maravilhosa. Eu vou aproveitar, houve algumas perguntas, e a gente tem ainda 5 minutos, então, primeiro eu quero dizer e chamar a atenção para a importância do que o Rodrigo trouxe a respeito da avaliação de risco, né? Vejam que ele falou, o formulário ASSET é um formulário britânico, como ele disse, que foi, então, adaptado para realidade chilena. A gente diz que ele foi validado para ser usado no Chile, então eles conseguiram usar lá, e seguindo o princípio do foco e do risco, o que eles fizeram? Eles desenharam a intervenção de acordo com o risco. Isso é muito importante. Vejam que as crianças que tinham baixo risco eram encaminhadas, então, para o escritório de direitos, né? De garantia de direitos. E já aquelas crianças que já tinham um risco mais elevado, foi criada a terapia multissistêmica. Eu queria chamar atenção para isso, Rodrigo, e se tu quiseres falar mais sobre essa necessidade da gente adequar a intervenção que a gente entrega ao risco. Por quê? Se a gente está levando um adolescente que ainda tem um risco muito baixo para uma internação, por exemplo, socioeducativa, aqui para a FASE, aqui no Rio Grande do Sul, ou para a Fundação Casa, em São Paulo, a gente está aumentando o risco desse jovem. Ele não precisava ainda. Por isso, eu queria que tu falasse um pouquinho mais sobre essa questão da adequação e da avaliação do risco. E a outra pergunta que chegou aqui, que eu achei bem interessante, que é importante que tu fale,
sobre como foi o relacionamento entre os profissionais desses escritórios e a polícia, né? Como é que foi construída essa rede em que a polícia recebe, né? Está fazendo a sua abordagem, está fazendo seu policiamento ostensivo, e aí chega esse adolescente que está cometendo um ato infracional. Como é que foi essa construção em que a polícia, né, encaminha esses jovens para esse escritório, para essa equipe, depois modificou o programa, né? Mas ele encaminha para uma equipe profissional de psicólogos, assistentes sociais, para então ser definido, né, qual vai ser o encaminhamento de acordo com o formulário de avaliação de risco. Então, como é que foi essa construção dessa relação, né, dessa rede aí para constituir o programa? Bien, sí, Tamara, sobre la primera pregunta, debemos hacer todo lo posible por mantener a los niños alejados del sistema de justicia, porque el principal mecanismo de involucramiento en delito es la asociación a pares que cometen delitos, ¿cierto? Entonces, supongamos que 3 niños son arrestados por un hurto de una tienda, hurtan ropa a una tienda. Tal vez uno de esos niños es el líder y ha cometido muchos hurtos y ya está involucrado en una trayectoria de conducta de hurto, pero tal vez los otros 2 lo estaban acompañando. Entonces, aunque los 3 hayan cometido el mismo hurto, si yo le doy el mismo tratamiento a los 3, porque los 3 cometieron el mismo hurto, y los 3 van, por ejemplo, a una medida socioeducativa por 6 meses, por ejemplo, lo que va a pasar es que a los 2 niños que no tenían riesgo y que circunstancialmente cometieron el hurto, al llevarlo a una medida socioeducativa, yo los voy a meter a un grupo donde todos los demás cometen delitos. Entonces, yo lo estoy metiendo a una escuela en que va a aprender más a cometer delitos, va a aprender más a usar la violencia como una forma de interacción con sus pares. Entonces, si yo hago eso, claro, desde la ley es justo que reciban la misma medida si han cometido la misma conducta. Pero en la realidad, esos 2 niños yo les estoy haciendo daño, los estoy estigmatizando y yo desde el Estado les estoy enseñando, los pongo en contacto con otros niños que les van a enseñar a cometer más delitos, ¿sí? Entonces, yo termino haciéndoles daño si hago eso. Por eso es que no solamente hay que mirar el delito que ha cometido la persona, sino que hay que mirar el perfil de la persona. Por eso requiere un análisis un poco más profundo, ¿sí? Porque tal vez un niño, a veces pasa, por ejemplo, que hay una riña, una pelea a golpes en una escuela o en la calle, porque no sé, han tenido una diferencia, ¿cierto? No han logrado hablar, conversar, resolver y se van a golpe. Y a veces uno le pega muy fuerte a otro y lo puede lesionar o fracturar, pero no es un delincuente, no es un criminal, ¿cierto? Pero por haber cometido el delito de lesiones puede irse a un sistema socioeducativo 6 meses y cuando sale ya es un criminal, ¿sí? Entonces, porque lo tuve en contacto encerrado 6 meses con niños que están involucrados en delito en forma regular. Entonces, yo no puedo hacer eso. Tengo que proteger a los niños, ¿cierto? El sistema siempre tiene que ser la última medida, ¿cierto? Y siempre hay que pensar en proteger a los niños en el largo plazo. Por eso es importante estudiar el perfil y darle una respuesta adecuada, pero ajustada a su perfil, porque desde el Estado podemos hacerle daño a los niños, sin quererlo, sin la intención podemos hacer daño y tenemos que evitar eso, ¿sí? Y lo segundo, sobre la relación con la policía, en Chile tenemos una policía que puede ser muy dura a veces, ¿cierto? A veces puede ser muy dura y represiva, tiene la capacidad para responder con dureza. Pero cuando se trata de los niños y los adolescentes, hay una sección que es la policía de infancia y adolescencia, y ellos son muy sensibles a los problemas sociales. En Chile tenemos un consenso. Todos estamos de acuerdo en que los niños y adolescentes no deberían estar en contacto con la policía. Si la policía entra en contacto con un niño o un adolescente, eso es un indicio de que algo anda mal. Probablemente algo anda mal en la familia.
¿Por qué un niño estaba, por ejemplo, en la calle a las 3 de la mañana? Y la policía lo recoge y lo lleva a la estación de policía. No debería estar en la calle a las 3 de la mañana. ¿Por qué un niño está robando en un comercio y va la policía y lo arresta y lo lleva a la estación? No debería estar haciendo eso. Si la familia funcionara bien y lo supervisara y lo cuidara y lo protegiera adecuadamente, los niños no deberían estar haciendo eso. Entonces, en Chile nosotros interpretamos que si un niño o un adolescente entra en contacto con la policía, eso significa que algo no está funcionando bien en la familia, ¿sí? Entonces, la propia policía ha contratado psicólogos y trabajadores sociales que ellos no es simplemente cargar datos, sino que ellos analizan, leen todas las partes policiales, revisan específicamente en qué circunstancias fue arrestado un niño, qué fue lo que pasó, y en función de eso ingresan los casos a la base de datos para después, y le informa, la misma policía firmó convenios para entregarle esta información a los municipios, porque la policía dice, acá estos niños tienen problemas. Y la policía no les puede ayudar en sus problemas sociales. Eso tiene que hacerlo el municipio. Entonces, yo le entrego la información al municipio para que el municipio vea cómo los puede ayudar. Lo único que pide la policía es confidencialidad. Pide un convenio de reserva de información porque esa información no debe circular, porque es estigmatizante saber que un niño fue arrestado por la policía. Para proteger a los niños se exige confidencialidad. Por eso hay un enlace que es responsable. Y si se filtra la información y la prensa se entera que un niño fue arrestado, el enlace se queda sin empleo, porque él es responsable de cuidar esa información. Entonces luego esos datos nos sirven para focalizar y decidir cómo ayudamos a los niños. Perfeito, Rodrigo. Muitíssimo obrigada.